pesadilla en el vestidor. El vestidor debía ser su refugio, pero ahora se sentía como una prisión. Había entrado para buscar una sudadera, pero cuando intentó abrir la puerta, no se movía. La manija se negaba a girar, como si alguien la hubiera cerrado con llave desde el otro lado. Entró en pánico, sacudiendo la puerta con todas sus fuerzas, pero no se abría. Su teléfono estaba en la sala y no podía escuchar si alguien la llamaba. Estaba atrapada, sola en la oscuridad. Pasaron horas. Su garganta estaba irritada de gritar. Tenía frío, temblando de miedo y por el frío del armario. Intentó respirar profundamente y calmarse, pero nada funcionaba. Su mente empezó a jugarle malas pasadas. Juraría que escuchaba susurros y pasos leves fuera del armario, pero tal vez solo era su imaginación. Y entonces los susurros se volvieron más claros. Podía oír el sonido de alguien moviéndose por la habitación, fuera del armario. Contuvo la respiración mientras escuchaba atentamente. Era una voz masculina, suave y baja, pero no podía entender lo que decía. Quería gritar pidiendo ayuda, pero tenía demasiado miedo. ¿Y si él la escuchaba? ¿Y si era él quien la había encerrado ahí? El sonido del hombre moviéndose se hizo más fuerte y luego la puerta del armario comenzó a temblar. Él intentaba abrirla. Ella empujó la puerta con todas sus fuerzas, pero no logró mantenerla cerrada. Sintió su aliento en la nuca mientras la puerta se abría y se giró para enfrentarlo. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Sintió una mano fría rozar su tobillo y gritó. Intentó retroceder, pero no había dónde ir. Sintió manos agarrándola, arrastrándola de vuelta al armario, y luego la oscuridad. Cuando su esposo llegó a casa esa noche, encontró la puerta del vestidor abierta y vacía. Al bajar las escaleras, notó que las llaves de la casa estaban en la mesa del pasillo, junto a su bolso, y el teléfono reflejaba la luz amarillenta de la lámpara directamente en sus ojos al entrar en la sala. No había rastro de su esposa en ninguna parte. Llamó a la policía, pero no pudieron encontrarla. Era como si se hubiera esfumado. Años después, los nuevos dueños de la casa reportaron sucesos extraños, susurros en mitad de la noche, puertas que se cerraban de golpe por sí solas y el sonido de alguien moviéndose por la casa. Dicen que el vestidor está maldito y que quien entra después de la medianoche y cierra la puerta nunca sale. Y si escuchas con atención, podrías oír los susurros tenues de una voz femenina pidiendo ayuda, atrapada en la oscuridad.